Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Quiero empezar diciendo que este video es algo completamente diferente a lo que has venido viendo durante los últimos años aquí en Casa Kundalini Yoga, y es que aunque he estado compartiendo con ustedes pues todo lo que es la parte de meditaciones, kriyas, respiraciones y más conocimiento acerca de esta tecnología llamada Kundalini Yoga, quiero en este video pues compartirte un poco de lo que fue mi experiencia previa al conocimiento yoico y cómo fue que fui adentrándome a esta tecnología para pues ahora compartir lo que he venido haciendo ya por muchos años y seguramente en los venideros también, y es hablarte un poco de mi historia de vida previa a mi camino, sobre todo con el fin de que aquel que esté escuchando y pueda sentir como una resonancia en esta historia pues pueda saber que hay momentos que son inesperados en nuestra vida y que marcan un antes y un después en nuestra existencia. Y bueno, previo a lo que es el conocimiento o mi introducción a la práctica yoica, yo trabajaba hace ya muchísimos años en una radio, en una frecuencia FM, y como tal pues había intervenciones en la locución, pero también había momentos en los que teníamos que salir de promoción porque venía algún artista y teníamos que pues llevarlo a los diferentes lugares donde se iba a presentar. Por supuesto hacíamos comerciales, grabábamos spots y demás, y era un ambiente que requería pues una vida acelerada, una vida pues de mucha fiesta, una vida en la que pues se prestaba mucho a la apariencia, ¿sabes? O sea, mientras más luces, mientras más gente conoces, mientras más puedes mostrar en cuanto a apariencias económicas existentes, pues digamos que mayor valor tenías. Pero obviamente cuando uno está en estos mundos pues no sabe hasta qué punto, hasta qué grado está uno inmerso en estos ambientes, porque pues fluyes, ¿no? Y como esto obviamente seguramente tú que estás escuchando pues en los ambientes a veces en los que te desenvuelves no sabes qué tan desconectada o desconectado estás de ti, porque a lo mejor pues nunca nos hemos preguntado, ¿no? Realmente si esto es lo que estoy deseando para mi vida. Entonces cuando yo trabajaba en la radio pues era un ambiente que me gustaba, siempre me ha apasionado por supuesto el aspecto de la locución desde hace muchísimos años, desde que estaba yo en la Ciudad de México, que fue donde nací. Alrededor de mis 12, 15 años empecé por el gusto por la locución y pues fui encontrando, ¿no?, diferentes ambientes en los que podía desempeñarme, pero particularmente antes de entrar al conocimiento de yoga estaba de lleno trabajando 100% a tiempo completo en estos ambientes. Llega un momento en el que es tanta la fluidez que uno va teniendo en sus trabajos que de repente olvidamos que tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros. No nada más me refiero como un tiempo, un fin de semana, sino verdaderamente a darle espacio a estas preguntas de ¿esto es a lo que estoy destinado a vivir? ¿Esto es lo que realmente quiero para el resto de mi vida? ¿Estoy realmente teniendo un cuidado acerca de este cuerpo físico y previniendo pues muchas cosas que puedan pasar en el futuro? Y empezaba, ¿no?, en estos ambientes de repente a cuestionarme si mi existencia en esos momentos era lo que yo estaba buscando, y mi respuesta era que no. Obviamente yo sabía que si seguía en un ritmo de vida como el que estaba, en donde obviamente era mucho desgaste físico, era mucho desgaste también emocional, eran muchas desveladas porque teníamos que ir a muchos eventos y sobre todo también pues una agenda ocupada en la que teníamos que estar entrevistando, grabando, editando y demás, sabía que llegó un momento en el que iba a explotar o iba a colisionar, ¿no? Pero en ese entonces también me consideraba yo una persona activa, es decir, pues era una persona que practicaba deportes, me encantaba mucho el fútbol, iba al gimnasio, me gustaba correr, me gustaba andar en bicicleta y dentro de todo era activo, pero siempre faltaba como ese sazón de necesito algo más que me haga sentirme cómodo, ¿no?, en este cuerpo físico, sin siquiera saber que habían otras técnicas o herramientas. Y hace muchísimos años yo había escuchado ya de la práctica yoica, pero lo conocía como en términos generales, ¿no?, lo que es yoga, y particularmente yo en esa ignorancia que tenía hace muchísimos años, para mí cuando escuchaba yoga era, no, qué aburrido, qué flojera. Ingenuamente también decía, eso lo considero más como una práctica para mujeres, porque yo desconocía completamente este mundo y siempre caminaba con esta idea de que para mí yoga era ir a perder tiempo. A mí me gustaba más la actividad física, me gustaba más el contacto físico, me gustaba más sudar, me gustaba algo más intenso, y yoga definitivamente no era una actividad que estuviera por supuesto en mi radar, hasta que llegó un momento en el que después de trabajar ya por varios años en la radio empecé a sentirme agotado emocionalmente, empecé a sentirme agotado
agotado psicológicamente, empezaba ya como a no estar disfrutando lo que estaba haciendo y sabía que definitivamente no era algo con lo cual yo quisiera seguir viviendo pues ya por mucho tiempo. Quería un cambio, pero desconocía yo qué cambio, porque ni siquiera sabía hacia dónde quería dirigirme, ni siquiera tenía idea de cuáles eran los cambios posibles que estaban pues digamos dentro de mi radar en ese momento, hasta que de una u otra forma encontré lo que es la comunicación o digamos la redirección de lo que fue el enfoque yoico. Justamente en una entrevista de radio, escuchando a una persona hablar de lo que era la práctica yoica, dije, me parece interesante, y entonces decidí tomar una primera clase. Y cuando llegué a la primera clase, rompiendo todos mis paradigmas y todos mis prototipos acerca de lo que para mí significaba la práctica yoica en total ignorancia, pues me presento a la clase, y justamente en esos primeros 30-40 minutos de mi primera experiencia en la primera clase de yoga, empecé a sentir cambios que jamás había experimentado. En primera instancia, para los que ya practican Kundalini Yoga, sabrán que hay algo importante que se maneja muchísimo, que es la respiración, y en uno de esos minutos, de los primeros 30-40 minutos de la clase, se indica entonces la respiración de fuego, y la empiezo a ejercer y empiezo a sentir cambios increíbles en ese justo momento de mi práctica. En esos momentos de la respiración de fuego empiezo a sentir un calor increíble en lo que es la parte de mi espalda, como si algo me estuviera quemando, y por otro lado sentía como que me iba a desmayar, y eso en primera instancia a mí me impactó y me confundió demasiado, porque creí que literalmente me iba a desmayar o que algo me iba a pasar. Pero bueno, pasaron esos minutos de la respiración de fuego y después ya continuó la clase en algunas posturas. Pero cuando termina la clase de yoga, una de las cosas que siempre he tenido es que me gusta mucho investigar, y para cuando termina la clase de yoga, cuando ya llegué a casa, me sentía diferente, me sentía que algo había cambiado en ese pequeño lapso de tiempo en la clase. Algo había cambiado, no entendía qué, pero estaba preocupado porque creía que mi salud estaba en riesgo, porque había experimentado un calor increíble en mi espina dorsal. Entonces, cuando llego a casa, me pongo a investigar y empiezo a poner literalmente en el buscador qué es Kundalini, qué es Kundalini Yoga, qué es la energía Kundalini, y ahí empezó, digamos, este gran parteaguas de todo el conocimiento que es esta práctica yoica, desde entender el trabajo energético, entender el trabajo físico, entender el trabajo de la respiración. Empecé a entender por qué sentía tanto calor, producto de la respiración que estábamos creando en ese bombeo. Empezaba a sentir cómo recorría todo el calor en mi espina dorsal, y empezó a interesarme porque eran temas completamente nuevos para mí, temas que yo desconocía. Y cabe mencionar que previo a mi ingreso o a mi primer contacto con yoga, yo no tenía ni idea del campo espiritual o del campo holístico, no tenía ni idea de lo que era el trabajo de introspección, porque para mí pues siempre fue estar en un mundo mirando hacia el exterior, ¿no? Mirando las apariencias, mirando lo que significaba en la sociedad, la posesión económica o el estatus social y demás. Entonces yo no había tenido la oportunidad de entrar en estos lares, y cuando empiezo en estos procesos de investigación y me empiezo a dar cuenta que hay algo que va mucho más allá de mi parte racional y hay algo que va mucho más allá de mi parte emocional, empiezo a entender que eso que uno empieza a traer como resonancia para saber qué es lo que está experimentándose más allá de lo que es esta vida terrenal, es la primera, digamos, el parteaguas del camino espiritual, que fue mi caso. Las preguntas de mi existencia fue cuando, a través de la misma práctica de yoga, empezaron a surgir muchas preguntas. ¿Qué fue esto que experimenté? ¿De dónde viene esta paz que se empieza a experimentar? ¿Cómo es posible que de un día para otro empiezas a hacer cambios a través de la práctica yoica? Y todo esto, mientras más buscaba, más preguntas surgían, pero algo importante me sucedió también, que mientras más iba incrementando, ¿no?, esa necesidad de saber, más se iba respondiendo todo sin palabras a través de la práctica directa. Cuando yo ya empecé a practicar y empecé a entender en las clases de yoga posteriores que seguí tomando, que ya empecé a entender el funcionamiento que otorgaba en mi cuerpo físico, los beneficios que traía, por supuesto, en mi equilibrio emocional, la claridad mental que llegaba a experimentar cuando ya tenía claras muchas ideas que ya estaban surgiendo, y por supuesto cómo las iba a llevar y cómo las iba a aterrizar a cabo, y por supuesto también el sentirme que había algo a lo que pertenecía, había una conexión que me hacía sentir más seguro, más confianza, que hoy sé es el desarrollo de conciencia que se va creando. Y cuando empiezo a experimentar todos estos cambios, a la par empiezo a ver un cambio radical en mi vida. Cambio radical porque de un momento para otro, literalmente de un día para otro, renuncié a lo que era mi trabajo en locución, y por supuesto de un día para otro opté
con toda la certeza y toda la seguridad que iba a dejar de, en ese entonces era carnívoro, iba a dejar las carnes, fumaba en ese entonces antes de entrar a Campo Yoico, y por supuesto también pues estábamos en la fiesta y consumimos mucho alcohol. Entonces de un día para otro mi cuerpo, o sea, mi mismo estado de conciencia después de algunas sesiones de yoga dijo ya no más, y de un día para otro fue que tomé la decisión de experimentar lo que era un camino diferente que me estaba llamando la atención porque estaba viviendo, estaba experimentando los cambios, y decidí continuar con esos cambios radicales y por supuesto empecé a acelerar lo que pues ya hoy sé es mi estado de percepción, que va mucho más allá de lo que yo creí que era mi razón o lo que yo creí que era nada más la emoción. Justamente después de algunas clases, 15, 10 clases que estuve tomando, sabía perfectamente que uno de los llamados que estaba teniendo en ese entonces muy fuertes era justamente el certificarme como instructor. ¿Por qué estaba ese llamado? Porque yo decía, si en pocas clases estoy viendo la magnitud de lo que está creando esto en mí, lo bien que me estoy sintiendo, lo hermoso que se siente bien en este cuerpo físico, la flexibilidad que estoy adquiriendo, pero la claridad mental y esa paz que estoy sintiendo, si en pocas clases lo estoy viendo, ¿qué podría hacer si me meto de lleno a estudiar por un año, que en ese entonces era un año la certificación de forma presencial? Yo imagino que voy a hacer una revolución increíble. Y cuando empiezo a investigar los lugares donde están certificando instructores, hubo uno que me llamó la atención particularmente porque el título era algo así como: si estás listo o lista para revolucionar completamente tu vida en todos los ámbitos posibles, partiendo desde la introspección, este curso, esta formación es para ti. Ese título me llamó mucho la atención, entonces obviamente me metí al website, empecé a investigar y no entendía el temario, realmente eran cosas que yo no conocía, era mucho tecnicismo, era parte teórica también y la parte práctica, pero yo sabía que algo ahí me estaba esperando. Justamente pues hago mi proceso de inscripción, totalmente emocionado, yo ya habiendo dejado de trabajar en lo que era la locución, y cuando empiezo ya con esa seguridad de tomar el curso, pues lo que hago es, junto el dinero posible, pago el curso, y desde el primer día, mi primer día de sesión de formación, supe perfectamente que en cuanto yo saliera de la formación iba a empezar a dar clases. ¿Por qué? Bueno, primero porque sentía yo los cambios, como lo mencioné, radicales, pero por otro lado también porque yo sabía que si a mí me había pasado eso, sabiendo que venía de un mundo completamente externo o lejano a lo que es el campo de introspección espiritual, si a mí me había pasado, seguramente había muchísimas personas allá que estaban en los mismos lares, ¿no? Estaban en los mismos mundos y que pudieran experimentar eso a través justamente de la práctica. Entonces, durante ese año de certificación fue para mí, y lo digo, y seguramente quienes han estado en el campo yoico les ha pasado lo mismo, fue un parteaguas en mi vida, porque cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de sentir, cambió mi estado físico, por supuesto cambió mucho más mi mentalidad, estaba mucho más enfocado y encaminado al servicio, ¿no? al poder compartir lo que estaba yo experimentando, y sobre todo también el sentir la energía o el sentir el conocimiento, o sea, saborear la sabiduría de los maestros también que nos estaban impartiendo estos cursos, y también observarlos, ¿sabes? En su forma de vida, o en lo que ya se llamaría sus estilos de vida yoicos. Y en ese momento que yo me daba la tarea de poder observarlos, más lo que estábamos experimentando, me quedaba totalmente claro que eso que estábamos practicando, o en eso que nos estábamos certificando, que era como instructores de yoga, de Kundalini Yoga, era una revolución increíble que para ese entonces pues sabía que al menos mis seres queridos iban a poderse beneficiar de todo este sentido. Una vez así, cuando yo ya empecé en este camino de la certificación, poquito antes de que ya terminara justamente esta experiencia de la formación como instructores, tuve ya la experiencia de poder formar un primer grupo. Fue un grupo pequeño, fue un grupo de 4 personas, y tuve la fortuna, la bendición de que una de las personas que asistió justamente a mi primer clase de yoga era una de las locutoras y presentadoras de noticias reconocidas en ese entonces aquí en California. Ella fue la primera estudiante junto con otras 3 más, pero particularmente ella fue la que empezó a darle difusión a mis clases, y de ahí se empezaron a desprender muchas más sesiones. Y lo hermoso de todo esto es que, aunque te comparto que fue un cambio radical para mí en todos los sentidos posibles de mi vida, sabía perfectamente que si esto no nada más lo guardaba para mí, sino que lo empezaba a compartir con mucha gente allá afuera, o con la gente que resonara, sabría que también iba a haber cambios importantes en sus vidas, porque esta tecnología es irreversible. Esta tecnología Kundalini, una vez que la aplicas, es irreversible el cambio. ¿Por qué es irreversible? Porque empiezas a poner en orden todo el funcionamiento interno, fisiológico, bioquímico, eléctrico, electromagnético,
magnético, físicamente adquieres flexibilidad, resistencia, fortaleza, claridad en la parte de la mente. Y es que en la formación de instructores de Kundalini Yoga lo que aprendemos es humanología, psicología, estilo de vida yoico, alimentación y todo lo que es la parte, por supuesto, técnica, que es lo que experimentamos en el tapete de yoga. Entonces es todo un conjunto de opciones, es una gama impresionante que se va viviendo, experimentando y se va digiriendo durante un año para que al término del mismo, después de practicar todos los días, pues haya un cambio total y absoluto en ti. Cuando ya empiezo con mi grupo, empiezo a compartir las enseñanzas y después viene lo que es la faceta ya no nada más de vivir la experiencia de transformación o ser la transformación misma a través de la experiencia, sino el poder como maestro certificado de Kundalini Yoga, el poder ver y presenciar la transformación de otras personas. Eso es mucho más importante porque no nada más digamos, vives en carne propia y en experiencia o en espíritu esto, sino que cuando ya trasladas esa experiencia a los demás y te dedicas a enseñar esta tecnología y ves los cambios radicales que esto suscita en las personas y que no es magia, sino es puro trabajo interno, por supuesto, pues uno empieza a sentir también esa satisfacción de saber que las herramientas están siendo entregadas, el mensaje se está pasando y lo que se requiere, en mi caso, en las clases, era la participación de los estudiantes, como en su momento pues fue la mía, y sobre todo cambiar muchos paradigmas que muchas veces tenemos acerca de lo que es la práctica yoica. Como te lo mencionaba al principio, para mí yoga antes era algo para mujeres, era aburrido, no me llamaba la atención, no estaba, por supuesto, en mi camino, en mi búsqueda. Y esa ignorancia me llevó justamente a ese deseo de poder abrirme al conocimiento y decir, bueno, ok, estoy listo para tomar la información que tenga que llegar y recorrerla. Romper sistemas de creencias. Una vez que rompes sistemas de creencias y te dedicas a la práctica, entonces empiezas a ver totalmente esta revolución en ti. Y como instructor de Kundalini Yoga, y empiezas a compartir esta información directamente con pues, las personas que vayan a tus clases, pues te vas dando cuenta del alcance que vas teniendo de cómo y qué tan profundo es ayudar a cambiar vidas. Y no porque tú seas como instructor o instructora quien las está cambiando esas vidas, sino porque tú como instructor o instructora de Kundalini Yoga transmites el mensaje, estás pendiente de que la práctica se ejecute como se está indicando y por supuesto la misma práctica hace su trabajo, su desarrollo de conciencia. Por algo este tipo de tecnología Kundalini Yoga es llamada la yoga de la conciencia. Y cuando observas y mandas las instrucciones, otorga las instrucciones a aquellas personas que te están siguiendo en las clases, ya sea en línea o presenciales, y van creando esa revolución, van habiendo testimonios como sané esta parte física de mi cuerpo, me encuentro mucho más estable emocionalmente, hoy por supuesto tengo mucho mejor visión de lo que quiero en mi vida, ya no tengo migrañas, me he curado de un cáncer o me encuentro mucho más conectado con lo que se llama el universo, la fuente de Dios. Cuando ya vas siendo testigo de todo esto que está aconteciendo, dices, valió la pena todo el recorrido que tuve que haber pasado para poder obviamente entregar la tecnología y que uno mismo siga siendo esa fuente de inspiración, porque no sabemos nosotros, de todas las personas que nos encontramos, cuántas vidas o cuántas personas vas a ayudarles en su proceso de transformación por un consejo, una palabra, una crilla otorgada, una respiración, una meditación o un sinfín de opciones que tienes. Y afortunadamente en la práctica Kundalini Yoga abarcamos, diría yo, todos los estados de tu vida, estados mentales, emocionales, psicológicos, toda la parte física tratada, todo lo que es el maravilloso mundo de lo que son los mantras y bueno, obviamente más herramientas como mudras y demás. Todos estos yo los veo como conocimientos que vas integrando en tu mochila y que vas aplicando en tu día a día para que cuando algo en tu vida suceda, sepas que puedes utilizar una herramienta, que tienes otra herramienta, que tienes 2, 3, 4 herramientas y esto va haciendo que tu camino sea más fácil. No estoy diciendo que nos volvamos, o en mi caso, que mi camino espiritual sea fácil porque las herramientas están. No, por supuesto la vida nos presenta y la vida nos tienta y mientras más luz creas, más oscuridad traes para ser transmutada y llevar todo esto a la vibración más alta. Entonces todo esto siempre es necesario a través, por supuesto, de herramientas y en esta tecnología tenemos muchísimas. Y hoy por hoy te puedo decir que si en algún momento has pensado, has deseado, has sentido que necesitas un cambio, que es verdaderamente el momento de ejercer una revolución, de verdad, por muchos años que llevo impartiendo esto y después de conocer a tantos maestros que llevan 30, 40 años en este camino, te puedo decir que la tecnología Kundalini Yoga o una formación de instructores como instructora de Kundalini Yoga es totalmente una opción a considerar, porque ahí
o algo importante aquí es que en esa formación o en ese camino nadie hace el trabajo por ti. Aquí uno toma la total responsabilidad de todo este cuerpo físico, de todo este cuerpo emocional, de todo este cuerpo psicológico y por supuesto la activación, estimulación o expansión del campo espiritual. Aquí nadie hace algo por ti, sino tú haces todo y eso es hermoso porque ya está dado el conocimiento. Es sabiduría ancestral aplicada en cualquier tiempo. Así es que mi intención con este video era compartirte en términos generales cómo fue, de dónde fue que yo vine y cómo fue que me empecé a introducir, por supuesto, a esta tecnología y lo que ha hecho en mi vida. Y que si algún día tú decidieses tomar una formación como instructor de Kundalini Yoga, estoy plenamente convencido que si lo haces como se indica, por supuesto va a haber una revolución en ti. Una vez que pones a trabajar tu naturaleza interna, tu misma sabiduría interna sabe lo que tiene que hacer, pero necesitamos poner a trabajar y poner en orden mente, cuerpo y espíritu. Y sin duda Kundalini Yoga es una opción que puedes considerar seriamente para lograr ese objetivo y vivir, por supuesto, mucho más en paz o con muchas más herramientas que te ayuden a no perderte el camino, a irte siempre por la línea que has elegido, que es el camino, obviamente, de la coherencia. Habrá muchas tentaciones en el camino, por supuesto, pero mientras más sólido estés, mientras tu sadhana, que es tu práctica espiritual diaria, esté sostenida, pues por supuesto las tentaciones estarán, pero tú tendrás siempre un objetivo muy claro que estarás persiguiendo, que es, por supuesto, siempre ese estado de introspección, alineación, estado de certeza y compartir estas herramientas con quienes lleguen y razonen contigo para que también puedan beneficiarse. Así es que si quisieras saber y aprovechar este video acerca de la próxima formación de instructores de Kundalini Yoga, aquí abajo te estoy dejando por supuesto el link para que lo veas. Justamente empezamos el próximo 25 de noviembre de este 2023 y ahí vas a encontrar toda la información acerca de esta maravillosa experiencia, fechas, horarios, temarios y demás. Y bueno, pues si tienes cualquier pregunta, sabes, también aquí abajo está el correo electrónico para que me lo hagas saber. Y de verdad, de todo corazón, te invito a que consideres la posibilidad de vivir una experiencia que es totalmente única y irás a tu propio ritmo, pero siempre encaminados en esa transformación, en ese desarrollo de conciencia. Y como decimos en el argot Kundalini Yoga, que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y que tu luz por interior siempre, siempre, siempre guíe tu camino. Sat Nam.